La historia empieza con un silencio extraño, un amanecer en Marbella, donde la luz cae de manera tan precisa que parece diseñada para engañar. Todo se ve impecable. El mar está tranquilo, las palmeras apenas se mueven y las calles guardan ese olor característico a verano eterno. Pero lo que pocos saben es que esa misma quietud esconde un universo que nunca aparece en folletos turísticos. Un universo en el que la calma es solo una fachada construida con paciencia. Desde hace décadas, Marbella se vendió como el gran refugio para quienes buscaban sol, lujo y un ritmo de vida que parecía estar suspendido en el tiempo. Sin embargo, mientras unos disfrutaban de esa postal perfecta, otros observaban detalles que no encajaban tan fácilmente. Todo comenzó con pequeñas señales, cambios en la propiedad de ciertas zonas, obras que aparecían sin previo anuncio, negocios discretos que prosperaban sin explicación evidente. La prensa hablaba de inversiones millonarias, pero en muchas ocasiones nadie lograba identificar con claridad a los responsables. Y aún así, todo avanzaba como si una mano invisible estuviera escribiendo cada movimiento. Eso fue lo que hizo que algunos veteranos de la zona empezaran a sospechar. Marbella no era solo un centro turístico, se estaba convirtiendo en un escenario estratégico para personas con intereses mucho más complejos. No se trataba únicamente de dinero, se trataba de influencia, de presencia, de control. Todo eso se movía en una capa profunda que la mayoría ignoraba. Pero la historia no termina ahí. Lo más inquietante es que mientras la ciudad crecía, también crecía la sensación de que algo se estaba preparando en silencio. Nuevos rostros llegaban sin hacer ruido. Movimientos financieros atravesaban fronteras antes de aterrizar en la costa andaluza. Grupos discretos se reunían en villas alejadas del centro. Y aunque cada uno de estos detalles por separado podía pasar desapercibido, juntos formaban un patrón imposible de ignorar. Marbella comenzaba a transformarse, no solo físicamente, sino en su esencia. La postal luminosa empezaba a tener sombras, algunas suaves, otras mucho más definidas. Pero ¿quién se atrevería a mirar detrás de ellas? Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse supera todo lo que normalmente se conoce de Marbella. A medida que pasaban los años, la ciudad se convertía en un tablero donde cada pieza parecía colocarse con precisión quirúrgica. Marbella no era un caos improvisado, era un sistema construido alrededor de acuerdos silenciosos. Había algo que diferenciaba a esta ciudad de cualquier otro destino de lujo. Las decisiones nunca estaban realmente a la vista. Los grandes movimientos ocurrían lejos de las cámaras, en reuniones donde cada palabra importaba, y cada gesto parecía decir más de lo que estaba permitido pronunciar. Era un laberinto de silencios, de pactos no escritos, y de una calma calculada que mantenía todo en equilibrio. En la superficie, Marbella seguía ofreciendo su vida habitual, las playas repletas, los eventos exclusivos, los hoteles preparados para recibir a la élite internacional. Pero bajo esa superficie empezaban a caminar fuerzas que habían aprendido a moverse sin llamar la atención. Empresarios que aparecían de la nada y desaparecían igual de rápido. Inversiones gigantescas que se completaban sin dar pistas de su origen y, lo más inquietante, alianzas que no seguían la lógica habitual. Había conexiones que parecían improbables, pero que, de una forma u otra, encajaban en un patrón que hacía tiempo había dejado de ser casual. Ese segundo mundo, el que no se veía, pero controlaba todo, empezó a expandirse a una velocidad inesperada. Personas influyentes se instalaban en la ciudad buscando más que un estilo de vida relajado. Encontraban un lugar perfecto para operar. Un lugar que permitía cierta libertad mientras mantenía a los curiosos lejos. Era un ecosistema con reglas propias. Y esas reglas no estaban escritas en ningún documento oficial. Pero todo el que entraba en este círculo sabía que no podía romperlas. Nadie necesitaba explicarlo con palabras. Se entendía por la forma en que se movían las decisiones más importantes, por la manera en que algunos problemas parecían resolverse solos, o por cómo ciertas noticias nunca llegaban a los titulares. Lo sorprendente es que, con el tiempo,
ese tejido invisible empezó a adquirir una fuerza que ninguna institución visible podía igualar. Era como si la ciudad hubiera desarrollado dos identidades paralelas, la del lujo que se mostraba al mundo y la del poder que se ejercía en silencio. Y cuanto más profundo se indagaba, más evidente se hacía que Marbella no era simplemente un destino privilegiado. Era un centro de gravedad, un punto clave donde convergían intereses que en cualquier otro lugar habrían estado enfrentados. Pero aquí no. Aquí convivían, negociaban, avanzaban todo bajo un acuerdo tácito que nadie estaba dispuesto a romper. Si esta segunda parte te está revelando un Marbella que nunca habías imaginado, deja tu like y sigue viendo, porque lo que viene ahora muestra cómo todo este sistema empezó a fracturarse. El punto de inflexión llegó cuando varios sucesos aislados comenzaron a conectarse. Primero fueron cambios imperceptibles, movimientos discretos en zonas estratégicas de la ciudad, rumores que se intensificaban, tensiones que antes estaban ocultas y ahora emergían a la superficie. Marbella se deslizaba lentamente hacia una etapa donde la verdad ya no podía permanecer enterrada. Lo que durante años se había mantenido como una red silenciosa empezó a mostrar signos de desgaste. El equilibrio que había protegido a la ciudad dejó de ser tan firme, y eso hizo que muchas cosas que antes pasaban desapercibidas ahora adquirieran un significado distinto. La ciudad comenzó a revelar capas que habían estado escondidas durante décadas. Ciertas personas que antes actuaban desde las sombras empezaron a ganar visibilidad involuntaria, no porque quisieran, sino porque la estructura en torno a ellas comenzaba a moverse sin control. Algunos episodios, pequeños en apariencia, se convertían en señales claras de que la calma tradicional ya no era suficiente para disimular lo que estaba ocurriendo. Algo estaba cambiando profundamente en la esencia misma del lugar. Por primera vez, Marbella parecía mostrar que su brillo tenía un precio que durante mucho tiempo se había apagado sin que nadie quisiera reconocerlo. Los habitantes más antiguos lo notaron primero. Había una tensión latente que no estaba ahí antes. Lugares que solían ser puntos de encuentro empezaban a sentir una atmósfera distinta. Zonas que antes parecían neutrales ahora se cargaban de un aire extraño, como si estuvieran atrapadas entre dos fuerzas que luchaban por dominar el futuro de la ciudad. Y mientras todo eso ocurría, las historias que antes se susurraban comenzaron a volverse más frecuentes y más concretas. Testimonios que antes parecían exageraciones, ahora empezaban a encajar en un relato coherente y revelador. Lo verdaderamente impactante es que una vez que todas las piezas se ponen sobre la mesa, la imagen completa de Marbella cambia para siempre. Ya no es solo un símbolo de lujo, ni un destino turístico idealizado. Es una ciudad marcada por decisiones ocultas, por rivalidades silenciosas y por una historia profunda que durante años fue camuflada detrás de una estética impecable. Lo que esta investigación deja claro es que Marbella es mucho más que un lugar hermoso. Es un territorio donde el poder, la ambición y las tensiones soterradas han construido una realidad paralela que muy pocos se atreven a mirar de frente. Y aún hoy queda una pregunta abierta. Una pregunta que todos tarde o temprano terminan haciéndose. ¿Qué parte de esta historia viste durante años sin darte cuenta? Déjalo en los comentarios. ¿Qué crees que realmente se mueve detrás del brillo de Marbella? Tu opinión puede abrir el próximo capítulo de esta investigación.